José, de esclavo a gobernador. En un mundo donde la traición parecía tener la última palabra, un joven fue vendido como esclavo por las manos de sus propios hermanos. Pero lo que parecía el final era apenas el inicio de un destino escrito por Dios, desde las oscuras prisiones de Egipto hasta el trono del poder más grande de la antigüedad. José se convierte en el símbolo eterno de la fe que no se rinde, del dolor que purifica y de la redención que transforma lo imposible en propósito. Esta no es solo una historia bíblica, es una película divina sobre cómo el sufrimiento puede ser el camino hacia la grandeza y cómo Dios convierte la traición en destino. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves tus propias pruebas. Suscríbete, activa la campanita y comenta, comparte este mensaje, porque la historia de José sigue inspirando a quienes se atreven a creer, aun cuando todo parece perdido. El hijo del sueño, nacimiento de la traición. En las suaves colinas de Canaán, en la encrucijada entre rutas comerciales que unían Mesopotamia con Egipto, vivían tribus de pastores que cuidaban rebaños y contaban historias para mantener la memoria. Esta tierra, un mosaico de aldeas y cacicazgos, sería escenario de una de las narrativas más intensas de la Biblia, la vida de José, el hijo favorito de Israel. Jacob, también llamado Israel, había formado una familia numerosa, 12 hijos que representarían en el futuro las tribus de una nación. Pero entre ellos había un joven que atraía una atención especial. José, el hijo de Raquel, era el fruto tardío del amor, por eso su padre lo miraba con una ternura que se volvía visible en actos y regalos. La famosa túnica, a veces llamada de muchos colores, no era un simple regalo. Era emblema de preferencia, pero también en la mirada de los otros hijos una provocación. En sociedades tribales, la señal externa del favor paterno podía significar privilegio en la herencia y en la autoridad. Y de esa pequeña señal nace la chispa que luego se vuelve incendio. José tenía sueños, visiones intensas en las que su destino parecía inclinarse hacia la grandeza. Contó uno a sus hermanos, los haces de trigo que se inclinaban ante su gavilla. Luego otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. No fueron simples fantasías. En su cultura, los sueños podían ser mensajes de cielo. Pero contarlos sin humildad fue como poner sal sobre una herida que ya estaba abierta. Soñé que nos inclinábamos ante mí, dijo José con inocencia. ¿Reinarás sobre nosotros?, preguntó su hermano. La combinación de preferencia paternal y de sueños arrogantes solidificó el resentimiento. Los hermanos comenzaron a conspirar. La envidia empezó a disfrazarse de justicia. La historia no es solo un guión de traición, es un aclaramiento de cómo las heridas emocionales de una familia pueden convertirse en decisiones fatales. Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos y las ovejas en Siquem, al norte. Fue un viaje rutinario, pero en las manos equivocadas la rutina puede ser arma. José marchó confiado. No sabía que iba a entrar en la maquinaria de un relato que lo marcaría para siempre. En Dotam, sus hermanos lo vieron acercarse. La ira que había fermentado explotó. Le arrebataron la túnica y lo arrojaron a un pozo seco. Algunos años después, al contar la historia, la sangre y la tierra seguirían recordando ese hoyo. Allí nació la psicología del abandono. Judá propuso una alternativa terrible. En lugar de asesinarlo, vendámoslo a mercaderes ismaelitas que pasaban camino a Egipto. Así la culpa queda lejana, el problema resuelto. La historia, como muchas historias humanas, elige la salida más fría, externalizar el dolor. José fue vendido a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Para mantener la farsa, los hermanos mancharon la túnica con sangre de cabra y simularon un ataque. Jacob, el padre, creyó que su hijo amado había muerto. Su lamento fue desgarrador. Una familia rota, un patriarca que enterró a un hijo que en realidad seguía vivo en tierras lejanas. Me han quitado la esperanza, se lamentaba Jacob. Egipto, tierra de faraones, canales y grandes obras, pero también de desigualdades y servidumbre. José, que había sido niño de tienda y dormido bajo estrellas, pasa a ser mercancía en mercados donde se negocia el destino humano. Así comienza su descenso aparente,
de hijo amado a esclavo anónimo en una civilización poderosa. En Egipto fue comprado por Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, pero la historia aún no había terminado. Incluso en la servidumbre, la integridad y la habilidad de José brillaron. Lo que parecía un final fue, en muchos sentidos, un comienzo nuevo y peligroso. La casa de Potifar ofrece una promesa: estatus, protección, posibilidad de ascenso, pero también es escenario de conflictos de deseo y poder. La narrativa bíblica nos mostrará que José resistirá una tentación que lo colocará injustamente tras las rejas. La justicia, a veces, es el crisol donde se tiembla el carácter. Arrojado a la oscuridad de una celda egipcia, José no pierde la dimensión de sus sueños. Las visiones que lo acompañaron en Canaán vuelven a él en la noche, imágenes que anuncian destino, no solo tragedia. La fe que lo sostuvo como hijo ahora tendrá que sostenerlo como esclavo y prisionero. José yace tras barrotes egipcios, pero la historia no ha terminado. ¿Será la prisión su tumba o el umbral de su verdadera grandeza? ¿Cómo puede una túnica manchada de sangre volverse un símbolo de providencia? En la siguiente entrega viajaremos dentro de la celda y más allá. Sueños que interpretan destinos, prisioneros que se convierten en administradores y la lenta trama de un hombre que transformará el dolor en gobierno. ¿Quieres saber cómo José convierte la cárcel en trampolín hacia el palacio? No te pierdas el próximo episodio. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite ver que las pruebas pueden abrir puertas. Deja un comentario. ¿Qué harías si te traicionaran tus hermanos? Tu historia importa y puede inspirar a otros. Nos vemos en la próxima entrega. La sombra del olvido. El sol cae como fuego sobre la arena dorada. En la lejanía, caravanas de mercaderes avanzan lentamente, como sombras que se arrastran bajo un cielo sin piedad. Entre ellas, José. Atado con el rostro cubierto de polvo, sus ojos reflejan la mezcla perfecta de dolor y esperanza. Ha sido vendido. Ahora pertenece al gran imperio del faraón, el corazón palpitante del mundo antiguo. El año es aproximadamente 1870 a.C. Egipto vive una época de esplendor. Las pirámides ya dominan el horizonte, los templos están repletos de ofrendas a Ra y Osiris, y los esclavos son solo piezas en el engranaje de una civilización que parece eterna. Pero José es diferente. A pesar del peso de las cadenas, su espíritu sigue libre. José, ahora vestido con túnicas de lino, observa, aprende, obedece. Su inteligencia lo distingue, su honestidad lo eleva. Con el paso de los días, José gana el favor de su amo. Potifar ve en él algo que ni los dioses egipcios pueden explicar, un espíritu bendecido. Pronto, el hebreo se convierte en administrador de toda la casa. El joven que fue vendido por envidia ahora dirige los asuntos de un palacio. La prueba llega no con cadenas, sino con seducción. Día tras día, ella intenta atraparlo, pero José resiste, hasta que un día ella lo toma por su túnica. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Responde José con voz firme. Él huye, pero su túnica queda en manos de la mujer, y con ella su destino cambia para siempre. ¿Dónde están ahora las promesas divinas? ¿Dónde los sueños? El silencio de la prisión parece ahogar toda esperanza, pero Dios no se ha olvidado de su siervo. Poco a poco, José se gana su confianza, se convierte en el encargado de los demás presos. No importa cuán profundo sea el pozo, la luz siempre encuentra un camino. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José levanta la mirada y responde. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelos, os ruego. La música se eleva, el panadero cuenta su sueño, José lo escucha, analiza, interpreta. Uno vivirá, el otro morirá. Y todo ocurre exactamente como él lo dijo. José mira al copero al salir de la prisión. Acuérdate de mí cuando te vaya bien. Pero los días pasan, los meses se vuelven años y nadie recuerda su nombre. El hombre que salvó la vida de otro es olvidado en la oscuridad. El sueño parece desvanecerse en el tiempo, pero Dios no olvida. Y cuando el momento llega, nada ni nadie puede detener su plan. Pasaron 2 años. En la magnificencia del palacio real, el faraón despierta sobresaltado. Su frente está cubierto de sudor.
Has soñado con vacas gordas y vacas flacas, con espigas llenas y espigas quemadas. Nadie puede explicarlo. Los magos, los sacerdotes, los sabios del reino fracasan uno por uno, hasta que una voz se levanta en la corte. Yo recuerdo mis faltas hoy. El copero del rey y el destino de José da un giro. Guardias corren por los pasillos del calabozo. José es lavado, afeitado, vestido con lino fino. Las puertas de la prisión se abren mientras asciende los escalones que lo llevarán ante el trono más poderoso del mundo antiguo. El esclavo olvidado está a punto de encontrarse cara a cara con el faraón de Egipto. El sueño finalmente se mueve. Los músicos se detienen. El faraón lo observa fijamente. Un silencio abrumador invade la sala. El hombre que fue traicionado, vendido y encarcelado, ahora está frente al trono del mundo. ¿Podrá su don abrir las puertas del destino? El futuro de Egipto y de toda su familia depende de un sueño. Si esta historia te ha tocado el corazón, no te pierdas el próximo episodio, cuando el poder del sueño transforme la vida de un hombre y el curso de una nación. Suscríbete para no perderte lo que viene, marca la campanita, comparte este mensaje de fe y propósito y déjame en los comentarios. ¿Has sentido que Dios te olvidó alguna vez, pero luego entendiste que solo te estaba preparando? El sueño del poder. Un plano revela la majestuosidad del antiguo Egipto. Columnas cubiertas de jeroglíficos, estatuas gigantes de piedra y una multitud que se inclina ante el faraón. En medio de ese esplendor, un joven hebreo avanza entre los guardias con paso sereno. José ha sido llamado desde el olvido para pararse frente al trono más poderoso del mundo. El faraón lo observa con curiosidad, sus ojos reflejan angustia. He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú puedes entenderlos. José inclina la cabeza. No está en mí. Dios será quien dé al faraón respuesta favorable. El aire se vuelve denso. Los cortesanos contienen el aliento. La música crece mientras José escucha atentamente el relato del sueño. Las imágenes cobran vida. Vemos 7 vacas gordas pastando junto al Nilo y luego 7 vacas flacas que devoran a las primeras. El río se tiñe de sombras. Las espigas, primero doradas y llenas, se marchitan bajo el viento ardiente del desierto. Dios le da al faraón una advertencia. 7 años de abundancia serán seguidos por 7 años de hambre, un ciclo de prosperidad y devastación que pondrá a prueba al imperio más grande sobre la tierra. José, con voz firme pero humilde, entrega la interpretación y va más allá, propone una solución. Busque, pues, el faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. El faraón se levanta lentamente de su trono, el silencio se hace eterno. Y entonces pronuncia las palabras que cambiarán la historia. ¿Podremos hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Los tambores resuenan. José, el esclavo hebreo, el preso olvidado, es vestido con lino fino, un collar de oro y el anillo del faraón se desliza en su mano. El muchacho vendido por sus hermanos ahora gobierna sobre Egipto, del polvo al trono, de la humillación al poder. Durante 7 años, Egipto florece bajo su sabiduría. El tiempo de prosperidad fue usado para preparar el alma de una nación, y mientras el mundo se regocijaba, José sabía que la tormenta estaba por venir. El sol cae implacable sobre la tierra, los campos mueren, los ríos se secan, las familias claman por pan. Las caravanas llegan desde todas las regiones buscando alimento. Egipto se convierte en el centro del mundo y José en su guardián. En Canaán, el hambre también golpea. Un anciano patriarca, Jacob, envía a sus hijos a Egipto, sin imaginar que el destino los llevará ante el hermano que creyeron muerto. Los hijos de Jacob llegan y se postran ante el gobernador del país. No lo reconocen. José los observa y sus ojos se humedecen, y se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. El pasado vuelve como un relámpago, las imágenes de su juventud, los gritos en el pozo, la traición, todo regresa. Pero José se contiene, habla con voz firme, disfrazada de autoridad. ¿Espías sois? ¿Habéis venido para ver las partes descubiertas del país? Para probarlos, José retiene a Simeón y exige que regresen con su hermano menor, Benjamín.
Los hombres regresan a Canaán cargados de grano, pero con corazones temblorosos. Jacob llora, teme perder otro hijo. El alma de una familia está a punto de ser desnudada. El dolor del pasado se enfrenta con el fuego del perdón. Meses después, los hermanos vuelven. Esta vez traen a Benjamín. José los recibe en un banquete. La cámara muestra una mesa llena de alimentos, risas nerviosas y miradas que se cruzan con incertidumbre. José, ocultando su identidad, se retira unos instantes y llora en silencio. El corazón del gobernador late con fuerza. Entre la justicia y la misericordia, José lucha con sus propios sentimientos. Una copa de plata brilla bajo la luz del amanecer. José ordena que sea colocada en el costal de Benjamín. Cuando los hermanos parten, soldados los alcanzan y los acusan de robo. El terror se apodera de ellos. Cuando la copa es hallada, caen al suelo desesperados. Judá, el mismo que un día propuso vender a José, ahora suplica por el menor. Te ruego que quede ahora tu siervo en lugar del joven. José se levanta lentamente de su asiento. Su respiración es pesada. Sus ojos se llenan de lágrimas. Los guardias lo observan desconcertados. El hombre más poderoso de Egipto está al frente a los mismos que un día lo condenaron al olvido. Y ahora su corazón está dividido entre el juicio y la redención. La música crece. José cierra los ojos, reprime el llanto. Y justo cuando está a punto de hablar, ¿qué harías si la vida te pusiera cara a cara con quienes destruyeron tu pasado? La historia aún no ha terminado. En el próximo episodio descubrirás el poder del perdón que transforma el destino. Suscríbete, marca la campanita, comparte este mensaje y comenta qué significa para ti perdonar cuando tienes el poder de vengarte. La reconciliación y la promesa. El salón del palacio está en silencio absoluto. Los hermanos hebreos permanecen arrodillados, temblando ante el gobernador de Egipto. El sol del mediodía entra por las ventanas doradas, bañando el rostro de José, que ya no puede contenerse más. La tensión se vuelve insoportable, su respiración es entrecortada, y entonces, haced salir de mi presencia a todos. Los guardias se retiran, solo quedan los hermanos, confundidos y temerosos. El silencio se quiebra con un llanto desgarrador que retumba entre los muros del palacio. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Los hombres quedan inmóviles. El pasado, de repente, cobra vida. La culpa, la venganza y el asombro se mezclan en sus rostros. José se acerca. Su voz tiembla, pero está llena de ternura. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Se los abraza uno por uno. El abrazo de un hermano que decide liberar el pasado. El perdón, ese acto divino que rompe las cadenas invisibles del alma. En ese instante no hay vencedores ni vencidos, solo un corazón redimido que elige la paz por encima de la venganza. Los hijos de Jacob viajan con la noticia más increíble. José está vivo. En una aldea polvorienta, un anciano pastor levanta la vista, sus manos tiemblan, y cuando escucha la noticia, su corazón se detiene por un instante. Basta. ¿José, mi hijo, vive todavía? Iré y le veré antes que yo muera. El viaje comienza. El viento del desierto acompaña al patriarca hasta la tierra del Nilo. Frente a él, un hombre vestido con ropas de gobernador corre hacia él y lo abraza con fuerza. Y lloró sobre su cuello largamente. El hijo perdido, el padre envejecido, dos vidas separadas por el dolor se funden en un solo momento de gracia. El tiempo no pudo borrar el amor. José presenta a su familia al faraón, quien los recibe con hospitalidad y les otorga la tierra de Gosén. Planos de grandes campos, tiendas y familias sembrando bajo el sol muestran cómo Israel prospera en tierra extranjera. Lo que comenzó con traición termina en propósito. El pueblo escogido de Dios encuentra refugio en el corazón mismo del imperio que un día esclavizaría a sus descendientes. El anciano patriarca, ya en su lecho de muerte, llama a sus hijos y los bendice uno a uno. Sus palabras son profecías que traspasan generaciones. Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres. Una luz suave ilumina la habitación. Jacob cierra los ojos. Su alma regresa al Dios de Abraham y de Isaac. Una procesión solemne avanza hacia la cueva de Macpela. En Canaán, egipcios y hebreos caminan juntos en señal de respeto.
El sonido de flautas y tambores acompaña el viaje. El padre de las tribus descansa junto a los suyos, pero la historia aún no termina. Tras la muerte de Jacob, los hermanos temen que José ahora busque venganza. Se postran ante él diciendo: «Te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, pues el Dios de tu padre también los perdonó». José los mira con compasión. Su voz es suave, casi un susurro. «No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». El eco de esas palabras trasciende siglos. El tiempo pasa. Vemos a José anciano, rodeado de sus nietos. El gobernador que alguna vez fue esclavo, ahora es símbolo de esperanza. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José muere con una sonrisa, creyendo en una promesa que aún no ha visto. La historia de José no termina con su muerte, sino con su fe. Una fe que trascendió la traición, el dolor y el poder, para recordarnos que Dios siempre transforma el sufrimiento en propósito. Cada lágrima que José derramó se convirtió en semilla de una nación, cada herida en un testimonio de esperanza y cada prueba en un recordatorio eterno de que el amor y la fe vencen incluso en el silencio de Dios. Lo que el hombre quiso para mal, Dios lo transformó en bien. Esta es la historia de José, el hombre que eligió perdonar en lugar de vengarse, amar en lugar de odiar, creer en lugar de rendirse. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, comparte este mensaje y suscríbete al canal. Activa la campanita para seguir descubriendo cómo cada historia de la Biblia es también un reflejo de tu propia vida. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te recordó que incluso en la oscuridad Dios sigue escribiendo tu destino.